Bueno, muchachos, cordial saludo. Este es un video resumen de lo que vimos hoy, 23 de noviembre del 2024, para apoyarlos ustedes en el proceso de algunos conceptos, técnicas para identificar duplicados y métodos para eliminar y tratar duplicados. Entonces, dentro del proceso que hicimos el día de hoy, empezamos a identificar que cuando nosotros vamos a empezar a trabajar analítica de datos y empezar a hacer el análisis de la información que nos está ofreciendo el empresario o la empresa, tenemos que empezar a realizar un análisis exhaustivo de lo que significa la data para empezar a identificar la mejor estrategia que yo como analista voy a plantear sobre los datos. De tal forma que si en algún momento del proceso yo requiero eliminar duplicados, transformar información, lo haga pensando siempre en mejorar el rendimiento de los modelos predictivos que estoy construyendo, para mejorar las gráficas que de pronto estoy desarrollando, pero de pronto no estoy analizando bien la data y esos datos que de pronto están duplicados o datos faltantes o datos que de pronto no me están diciendo nada, me pueden estar dañando un informe, me puede estar dañando una gráfica, pues puede estar afectando la implementación de un algoritmo, ¿sí? Porque no hice inicialmente un análisis de identificación, de identificar la calidad de los datos que yo estoy utilizando dentro del proceso de analítica. Entonces, una de las cosas que yo tengo que identificar es hacer una exploración visual y por eso es importante tomar la data y analizarla en su conjunto, empezar a identificar los diferentes atributos que tiene esa data y Python nos permite a nosotros a través de una función llamada la función EAD, nos permite identificar las primeras filas del conjunto de datos. Pero a veces nosotros cometemos el error de solamente ver las primeras filas y el resto no se analiza. Entonces lo que se le busca o se le dice al usuario es, mire, haga un análisis exhaustivo antes de empezar a hacer usted el proceso visual para que se dé una idea general de lo que hace su data. Y después de a nivel específico comienza a analizar variable por variable. Entonces acá, después que ya hacemos ese proceso, viene unas funciones en Python que nos permiten identificar los duplicados. Entre esos se encuentra la función duplicated. Esta función, ¿cómo opera? Esta función devuelve una serie booleana de la misma longitud que el data frame iniciado si una fila es duplicado de una fila anterior. El valor de true si la fila es un duplicado y false si no lo es. Entonces acá yo le decía a los estudiantes, le decía, mire, cuando uno está haciendo este proceso, pues uno puede identificar toda la data con la función duplicate y él va a revisar siempre mirando el anterior. El primero, el anterior. El segundo, el anterior. Y así sucesivamente. Y nos va marcando cuál de esos datos está duplicado. Entonces al final yo voy a obtener, por ejemplo, una salida como esta. Aquí la salida, ¿qué me está diciendo? Entonces me está diciendo que yo tengo unos datos, pero acá observo que, por ejemplo, en la fila 0, ojo, que en esta columna 0, 1, 2, 3, 4, eso es de Python, esa es la codificación que Python da, ustedes se ubican en A y B. ¿Qué está haciendo aquí la función? Retorna un false, ¿por qué? Porque obviamente como es la primera fila, detrás de él no hay nadie, entonces ese es el primero, listo, entonces siempre retorna un false. Luego pasó a la segunda fila. Entonces, ¿qué me está diciendo con ese true? Que esa fila está duplicada, porque la anterior era igual. Pasa a la segunda fila, la segunda. Entonces dice 2, 2. ¿Por qué retorna falso?
porque la anterior es 1, 1. Entonces 2, 2 no es igual, entonces retorna falso. Luego pasa al true, donde la 3, la anterior 2, 2 y 2, 2, entonces es true porque se repiten esos dos. De esa manera funciona esa función, pero alguien dice, bueno, pero espere, pero si yo tengo duplicados en todo lo largo de mi bata, si tengo un duplicado en la primera fila, en la 20, en la 5000, en la 10.000, y son exactamente iguales, entonces, ¿cómo hago yo para marcarlas? Entonces, tenemos estas opciones. Entonces, a través de estos parámetros, él me va a decir lo siguiente. Si ustedes le colocan la función keep igual first, mantiene la primera ocurrencia de lo que está, de la fila, cuando ustedes ejecutan, entonces él me va a mandar y me va a decir, bueno, cuando yo sea first, cuando coloque usted first, por defecto, marca como true todas las filas duplicadas excepto la primera ocurrencia. Y si usted le coloca en ese comodín, el kit le coloca las, marca como true todas las filas duplicadas excepto la última ocurrencia. False marca como true todas las filas duplicadas. Entonces, de esta manera, yo puedo tener todo el proceso, ¿sí? Ya cuando no solamente estoy analizando la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino toda la data, entonces juego con estos comodines sobre, o estos valores sobre el atributo keep. Entonces, de esta manera, si dentro de mi data hay 1.000.000 de registros y 5.000 son repetidos, ¿sí? Entonces ubico, si yo quiero saber que me los marque todos, le digo false, marque como true todas las filas duplicadas y él las va a marcar todas. ¿Listo? Le colocaría ahí en keep. Entonces, esa es una forma de poder identificar los duplicados que tenemos en nuestro sistema. Entonces, ahí tenemos un ejercicio, yo les coloqué en el chat, ahí están, si están en el chat del sistema, del curso, ahí van a encontrar los códigos para que ustedes puedan avanzar e ir revisando paso a paso lo que estoy diciendo acá en el video. Bien, aquí también tenemos estos códigos para que los revisen claramente cómo funciona el proceso. Entonces, aquí es cómo manejamos el proceso de identificar los duplicados. Entonces, primero, miren que aquí vamos en orden. Primero hicimos la exploración visual, luego se hace la función de duplicados, ahora vamos para la tercera, resumen de datos. Entonces, lo que hacemos con esta función es que yo puedo implementar sobre la data de F, coloco growth up by, y en este caso le estoy diciendo que sobre la columna A, con la punto SI, me identifique cuántos duplicados hay a partir de esa clave o de ese campo. ¿Listo? Luego que ya yo tengo también ese tipo de resúmenes, yo también puedo crear gráficos. Los gráficos también son fundamentales porque ellos también le dan una noción de saber cómo está la distribución de mis datos y podríamos obtener datos duplicados gracias a los gráficos. Entonces, si ustedes también, repito, los códigos están dentro del chat y ustedes pueden revisar ahí y de esa manera pueden darse cuenta lo que está pasando con la data cuando yo grafico, identifico, también gracias a los gráficos, identifico valores duplicados. Listo. Acá tenemos este código, ya lo acabamos de explicar en Python y aquí lo podemos hacer en R. Entonces, miren que la estructura es muy similar para trabajar el tema de duplicados en los dos lenguajes. La otra es la conciliación manual, ¿sí? Es importante que nosotros cuando identificamos duplicados, ustedes como analistas son los que deben decidir cuál mantener o cómo funcionar la información relevante. O sea, no es eliminar por eliminar, ¿sí? Porque alguien decía, bueno, ¿qué pasa si yo me encuentro con una persona que casualmente tiene los mismos atributos porque le estoy haciendo el análisis de que si está obesa o no? Entonces, de pronto los mismos pueden ser los mismos atributos, pero no quiere decir que estén duplicados, ¿sí? Los datos sí pueden estar duplicados, pero no de forma errónea, ¿sí? O puede que yo tome la decisión de dejar uno solo de esos dos, porque el algoritmo así porque yo quiero que el algoritmo solamente tome un solo dato, ¿sí? Eso se puede dar. Entonces, ustedes son los que toman la decisión, por eso se habla un tema de conciliación manual. Por eso aquí en el tema es fundamental entender los datos. Esto no es solo, muchachos, de hacer un tema sistemático, aplicar códigos, no.
Ustedes tienen que meterse en la cabeza la data, el problema objeto de estudio, que lo tengan claro para que ustedes puedan aportar y sacarle el mayor provecho a la data y a la información. Por eso uno tiene que informarse. ¿Sí? Si ustedes de pronto les llegan a trabajar en una empresa y le pueden analizar datos, por ejemplo, demográficos sobre un tema de salud pública y ustedes no conocen del tema, pues tienen que empaparse del tema para poderlo hacer. Si ustedes van a hacer una analítica de datos sobre temas de fútbol y resulta que no les gusta el fútbol, ¿sí? Y resulta que la DIMAYOR, ustedes trabajan para una empresa y la DIMAYOR les mandó a hacer una analítica de datos sobre temas relacionados con fútbol, pues tengo que empaparme del tema y así sucesivamente. Para que estos procesos, cuando uno habla de conciliación manual, no es tomar decisiones por tomarla, es tomarla de una manera que yo como analista lo pueda hacer buscando, buscando el beneficio en el algoritmo que estoy utilizando. Listo. Acá que nos está diciendo este tema de agrupamiento también, que nos permite agrupar, por ejemplo, aquí nos está calculando la media y lo está agregando a la nueva data. ¿Listo? Asignación de identificador de únicos, agrega una columna de identificador único para asegurar cada fila sea única. Entonces este es un proceso también que lo hacemos y él nos genera una nueva columna diciéndome si es única o no es única. ¿Sí? Esa es otra forma de identificar los duplicados. Entonces aquí tenemos un ejemplo en Python, ya lo tienen en el chat, aquí está el resultado, cómo lo deben hacer, ¿sí? Aquí está el tema de NR, también está en el chat, lo pueden identificar y de esa manera lo puedan sacar de ahí. Listo, aquí en yo también les comparto la diapositiva para que saquen este código y hagan la respectiva análisis sobre los gráficos. Entonces cuando tenemos un gráfico, cómo detectamos los repetidos, gráfico de barras, cómo detectamos los repetidos, ¿sí? Y ya lo hablamos. El desglose de ese código aquí está explicado. Entonces ustedes pueden aquí en este momento parar, por ejemplo, el video en estos momentos y hacer el análisis de lo que está ocurriendo en este código. Entonces yo lo que trato es de que coloco el código, pero ¿qué significa cada cosa del código? Entonces yo lo que hago es que aquí se los explico paso a paso, qué es lo que está haciendo cada código. Entonces aquí lo pueden identificar para que ustedes se vayan contextualizando. Entonces, ven el código pero es que estoy loco porque no entiendo qué dice ahí. Pues entonces lo podemos identificar en la siguiente diapositiva. Vamos explicando código línea por línea para que lo entiendan mejor. Entonces aquí hay un ejemplo del código y estos enfoques cómo se deben dar. En qué momento de mi vida como analista podría utilizar este enfoque para mirar tratar los temas de los duplicados. Aquí tenemos un ejercicio también para que lo revisen, ¿sí? Y aquí identificamos lo que es una matriz pivot, ¿sí? También se explica lo que es el concepto de una matriz pivot y ustedes puedan identificar cómo a través de esa matriz pivot poder también identificar duplicados, ¿sí? En este caso podemos contar los duplicados que hay. También es importante saber cuántos duplicados hay dentro de mi data para ver si los dejo o los quito. Eso también es importante identificar. Aquí graficamos una matriz pivot y aquí explicamos, entonces lo que ustedes ven acá en el chat, en el código, nuevamente, acá pueden ver y aquí se les explica paso a paso lo que significa el código fuente que estamos explicando. Luego que vimos esa parte, entonces vino la parte de codificación de variables y categorías one encoding y label encoding. La codificación de variables categóricas es una técnica esencial en el preprocesamiento de datos para modelos de aprendizaje automático. Aquí te explico cómo usamos los más populares. Entonces lo que vemos acá es lo siguiente. Cómo nosotros podemos en un momento dado, acuérdense que estos algoritmos son números para hacer el proceso de aprendizaje. Entonces si yo tengo acá por ejemplo rojo, verde, azul, rojo, estos valores para un modelo, por ejemplo de regresión lineal, no me sirven. Entonces yo necesito pasarlos a un valor numérico para que me pueda servir dentro de mi modelo. Entonces de una forma de hacer ese proceso de codificación, de encoding, es hacerlo de la siguiente manera, utilizando lo que son los datos dummies. Entonces lo que yo le estoy diciendo acá a la computadora, que en base al atributo color, él me va a generar unas columnas donde le va a asignar a través de ceros y unos, identificando cuál es el color adecuado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo rojo,
¿Qué significa? Que tengo 0, 1, 0. Entonces, donde está prendido el 1, ese es rojo. Verde, 0, 0, 1. Entonces, donde está prendido el 1, ese sería que ese dato es verde y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos pasar esas variables categóricas, ¿sí?, a un conjunto de variables binarias. Luego tenemos acá el código, lo pueden probar. Aquí hay unas ventajas y desventajas, lo pueden leer cuidadosamente, paran el video y van leyendo para ir entendiendo cómo funciona cada uno de estos procesos y qué ventajas y qué desventajas pueden tener. Luego aquí hicimos el tema de utilizar lo que son el label encoding, ¿sí?, que es muy parecido al anterior, pero utilizando etiquetas label, pero él lo codifica de una forma diferente, ¿sí? Acá lo utiliza a través de código binario, mientras aquí lo hace a través de un número entero único a cada categoría. Este método es útil cuando las categorías tienen un orden intrínseco, como niveles de educación, por ejemplo, primaria, secundaria, universitaria, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué tienen? ¿Sí? Tienen un orden intrínseco, ¿sí?, como niveles de educación, primaria, secundaria y niveles. Entonces, cuando ustedes hacen el encoding ahí con ese tipo de ejercicios, pues irían a obtener una información basados en ese tipo de codificación. Aquí tenemos las ventajas y tenemos las desventajas de cada uno de ellos. Entonces aquí yo planteo este ejercicio, lo pueden hacer, cómo ustedes van a utilizar, hacer el proceso de encoding, ¿sí?, a través de este ejercicio. Este ejercicio también lo tenemos en el chat para que vuelvan y lo revisen y puedan poner en práctica lo que hicimos acá. La explicación, entonces aquí lo que hacemos es que creamos un data frame con las columnas marca, modelo, año y combustible. Cuando aplicamos one hot encoding para marca, entonces añadimos las columnas indicadoras al data frame original, resultando 3 columnas adicionales como Ford, Honda y Toyota. El label encoding para combustible, usamos label encoder para transformar la columna combustible en números enteros. Añadimos una columna combustible encoding con los valores codificados, ¿sí? Entonces ahí también es un taller para que lo revisen y lo podamos aprender al problema de transformación. Luego vino la transformación de algorítmicas y polinómicas. De las transformaciones logarítmicas, ¿sí?, hablábamos de que esto se implementa cuando logramos tener una distribución sesgada. ¿Qué es un ejemplo de una distribución sesgada? Por ejemplo, si nosotros consideramos una variable ingresos que puede estar sesgada a la derecha porque hay pocos ingresos extremadamente altos que arrastran la media hacia la derecha, mientras que la mayoría de los ingresos están en un rango más bajo. Entonces, por ejemplo, yo le decía, hacíamos un ejercicio de cómo entender esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una analítica de datos sobre sueldos de una empresa y resulta que nosotros metemos en la misma bolsa, resulta que esa empresa tiene, digamos, un supermercado que puede tener 300 cajeras, 300 vendedores, 100 celadores. Esas personas pues tienen un sueldo muy similar, 2, 3, 4 millones de pesos, 2, 3, 4 millones de pesos. Pero si metemos en la bolsa ahí los directivos de ese supermercado o los CEOs de supermercados que pueden tener sueldos muy altos, entonces ahí vamos a tener una distribución sesgada, porque si metemos a analizar todos los sueldos, con ya un sueldos de 20, 30, 40 millones de pesos, como lo explicábamos en algún momento con el tema de la ministra de Educación de la época, que trató de hacer una media de los sueldos de los profesores y se metió el sueldo de ella. Pues obviamente eso estaba sesgado, eso no estaba. Entonces, ese tipo de cosas, en la clase hacíamos el análisis de qué hacer. O los quito más bien esos valores, o los dejo. O cómo hago yo entonces una distribución logarítmica que me dé unos valores un poco más reales, ¿sí?, y no sacar esos datos. Entonces, ahí es cuando volvemos al cuento de la primera fase, de la parte intuitiva que debe tener el analista. O quito esos valores para que no me afecten, o los dejo, pero hago una transformación logarítmica. Y la transformación logarítmica la hacemos de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí la podemos ver cuando estamos creando acá, a través de la librería NuPy, tenemos nupi.long x y generamos de ahí lo que es la parte logarítmica. Listo, luego vienen las polinómicas que trabajan bajo el mismo concepto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando utilizan las polinómicas, el problema de las polinómicas es porque ustedes en un momento dado
pueden haber variables que se disparan, por ejemplo, a nivel exponencial cuando tenemos un valor, ¿sí? dentro de un campo donde el valor se va aumentando de una manera exponencial muy rápido, ¿sí? Entonces también ahí hay que identificar el tema de los polinomios. Listo, entonces aquí también yo les dejé un tema, el ejercicio, ahí están para tomar y hacer el análisis con respecto a las viviendas de California, ¿sí? Aquí está la descripción de las variables, eso se colocó ahí en el chat para que lo puedan identificar. Y por último tenemos lo que son un ejercicio que nos permite hacer el proceso de transformación logarítmica, ¿sí? Transformación polinómica, y de esta manera poder comprender cómo es que aplica el algoritmo a través de Python, cómo podemos nosotros implementar la transformación polinómica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hicimos el día de hoy. Obviamente, si hicieron todo el análisis con los ejercicios, pues si quieren reforzar, pues vean ya a partir de la clase que queda grabada. Pero ya aquí en general pueden ustedes analizar los algoritmos que pusimos en el chat, los ejercicios que anexamos, para que ustedes los prueben y se me pongan al día. Y la idea es que puedan subir el proyecto 1, el proyecto 2, que todavía está disponible, y lo puedan hacer. El proyecto 2, acuérdense que ahí hay un link, me lo pueden pedir por el interno, yo les mando el trabajo que deben analizar, lo pueden sacar de la data, sacan la data y hacen el respectivo análisis que nos pide. Ahí están las indicaciones en el documento sobre cómo deben presentar el informe. Y listo, y lo pueden subir para que puedan desatrasarse. Aquí viene temas de normalización, que también lo podemos revisar, que es cuando nosotros necesitamos en un momento dado estandarizar valores, ¿sí? Pero esto más que todo se utiliza mucho es para temas de clasificación, ¿sí? Solo cuando están llamados a utilizar. Y la estandarización también se puede dar para estandarizar valores que de pronto no están estandarizados, entonces lo podemos hacer a través de esta fórmula matemática. Entonces nosotros lo que implementamos es a través de la librería de NUPI, ¿sí? Perdón, Scalar, entonces con Scalar, ¿sí? Hacemos el proceso de estandarización de esas variables que de pronto necesitamos. Y aquí desde el punto de vista teórico, entonces tenemos el concepto de lo que significa hacer la transformación, la normalización, la estandarización y las ventajas y desventajas que tiene hacer este proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchas de estas técnicas que no aplican para todos los ejercicios. Entonces se dice que, por ejemplo, los temas de normalización son útiles para algoritmos que no asumen ninguna distribución específica, como por ejemplo los KNN, ¿sí? Que son ya temas de clasificación. Entonces, que como clasificación, acuérdense que le decía, cuando yo tengo información de perros y gatos, entonces mando un animal y el sistema tiene que clasificármelo, o si es un perro o si es un gato. Entonces él hace ese proceso. ¿Qué fue lo que hicimos en clase cuando hicimos el tema de la clasificación? Cuando a través de, por ejemplo, de las características de la flor iris, podía yo saber qué tipo de variedad era. Entonces ahí hacía un proceso de clasificación, gracias a las características de la flor. Entonces hacíamos ese proceso de caracterización. En un caso de eso, si nosotros nos encontramos con que los valores no están estandarizados, se podría hacer un proceso de normalización y estandarización. Listo. Entonces, espero que les sirva mucho este video. Revisan lo que tenemos ahí en el chat y se pongan al día, que están muy bien.